Gracias. Bueno, buen día. Gracias por la invitación de estar aquí. Es la primera vez en Argentina que yo puedo visitar este país aquí, vecino. Yo soy de Brasil. Entonces también algo muy importante, si yo invento una palabra que tampoco existe en portuñol, por favor, es importante que estoy haciendo un mínimo de sentido cuando hablo. Pero muchas gracias de poder estar aquí juntos. Dentro de este contexto mayor que suelo vivo, ya en el programa, no sé cuántos de ustedes miraron los programas, tiene 3 charlas que voy a estar haciendo aquí. Y la intención también es que principalmente a partir de la segunda, pero también, claro, ahora, que podemos tener una troca, una conversa, pregunta y duda, y no solamente que la intención que yo voy a estar charlando, hablando todo el tiempo aquí. Pero quería poder, caso la gente no tuve la oportunidad de mirar los títulos de cada charla. Entonces, la primera charla de hoy tiene este título: ¿Cómo integrar el proceso de compostaje a la vida del viñedo? La segunda charla, el reto de hacer un compost eficiente y de alta calidad, desarrollando una relación personal y de responsabilidad hacia la fertilidad de la tierra. Y la tercera charla, ¿puede la cancha de compostaje ser tan importante como la bodega? El futuro de la fertilidad del suelo. No hacer algo esquemático así, pero justamente estos 3 temas yo voy a estar tratando ya a partir de ahora. Y justamente para intentar contextualizar estas 3 charlas, para mí es importante contextualizar dentro del movimiento biodinámico. Justamente una mirada que no necesariamente, no estoy aquí hablando de una técnica agrícola. Claro, tiene técnica envolvida con este proceso, pero la intención ahora es contextualizar esto dentro del impulso de una mirada particular agrícola y también buscar contextualizar este tema que es gigante dentro de nuestros retos actuales, 2022, post pandemia, con todas las cuestiones climáticas, sociales, económicas, y buscar, para mí esto siempre es muy importante, cómo que yo puedo justificar para mí mismo, a veces me quedar 5 o 6 horas dentro de una máquina mezclando guano, o viajando el mundo y dejando mi familia, mi tierra. ¿Cuál es el sentido mayor dentro de todo este proceso? Y se puede dejar en la próxima imagen, sí. Ahí está mi querido Manu, mi hijo más viejo, haciendo compost a mano. Para empezar, le gustaría de leer una carta que Emanuel Vogele fue uno de los primeros agricultores biodinámicos contemporáneos de Steiner. Ellos hacían parte de un grupo de jóvenes que ya estaban percibiendo la necesidad de cambiar la forma de practicar la agricultura. Y Rudolf Steiner nació, también para contextualizar un poquito, en 1861 y se murió en 1925. Y ya tenía muchos cursos para los maestros Waldorf de la pedagogía, educación, curso de economía, curso para los médicos, pero para agricultura todavía no había hecho un curso formal. Tenía ya trocas, conversas, lo propio preparado, corno guano ya fue hecho antes de los cursos agrícolas, pero todavía no hay un curso agrícola. Y justamente un grupo de jóvenes estaban pidiendo a Steiner, escribiendo cartas: mira, queremos un curso, por favor. Y gustaría dar parte de una carta que este joven, que tenía como 24 años, escribió para Rudolf Steiner. Y
lembrando también que estamos hablando de Europa Central, una cultura alemana. Rudolf Steiner ya era conocido internacionalmente. Los nazistas ya habían atentado contra su vida, ya no se podía tener charla pública en este punto más. Esta carta fue escrita en 1924, enero de 1924. Europa también se encontraba post la Primera Guerra, una situación catastrófica económica de destrucción. Y aquí un joven con la coraje de escribir una carta a Steiner. Y se empieza así. Estimado señor doctor Steiner, perdóname, querido señor doctor, si después de todas nuestras esperanzas frustradas anteriormente, centradas en recibir de usted orientación sobre agricultura, una vez más dirijo a usted con la misma súplica. Mientras exista la posibilidad de un curso de agricultura, de acuerdo con los principios científicos espirituales de la antroposofía, me parece que no debo dejar de intentarlo. Esto es porque creo que el cumplimiento de mi esperanza me permitirá ejercer mi profesión de agricultor como un ser humano completo, de una manera de acuerdo con el espíritu y con la realidad. Cuanto más me permite la antroposofía tomar conciencia de las interconexiones entre toda la existencia y de las cosas sobre que los sentidos físicos no pueden decirnos nada, más siento que los procedimientos agrícolas modernos son una transgresión contra la naturaleza, en la que no debería participar porque yo no creo que yo pueda hacerlo con total responsabilidad. Mi punto de vista antroposófico me lleva a creer que la tarea y el trabajo del agricultor implican la creación de condiciones para las fuerzas secretas de la naturaleza activas en los reinos mineral, vegetal y animal, que permitirán que estas fuerzas trabajen y se desarrollen de una forma que de otro modo no podrían. Al mismo tiempo, el producto resultante de tal enfoque es necesario como contribución de una agricultura a la evolución plena y adecuada de la humanidad. Un joven de 24 años, casi 100 años atrás, con una profundidad que para mí no tiene tamaño, y para mí aquí ya se toca la esencia de la agricultura biodinámica. Quería destacar algún punto de esta carta, que primero, ellos tienen la percepción que una búsqueda de una actividad agricultural que vas a promover su desarrollo como ser humano. Hay algo muy distinto, muy específico, una búsqueda de un alto desenvolvimiento, alto desarrollo, para que ellos se puedan desarrollar su humanidad como un agricultor. Y al mismo tiempo ya tienen la percepción, pero todavía no tienen el camino, pero ya tienen la conciencia que la tarea del agricultor, podemos decir también la tarea de los viticultores, la viticultora, es crear las condiciones para que fuerzas que están presentes en los 4 reinos, pero que no necesariamente podemos percibir con los sentidos físicos, la tarea es crear las condiciones para que estas fuerzas puedan actuar. Y no solamente actuar, pero justamente que la substancia, que sea la uva, la papa, pero lo alimento que es fruto de este cultivo particular con esta visión, es importante para el desarrollo de la humanidad como el todo. Y claro, se mira después lo que Immanuel había escrito, también para el desarrollo de la tierra y del cosmos. Entonces, este para mí es central y quiero poder contextualizar estas charlas con esta carta. Y hay un punto también central que ellos no querían pelear con la industria agroquímica que ya empezaban a hacer. Pero un gesto simple, pero con una coraje y una potencia, simplemente no puedo hacerlo
¿Por qué no puedo hacerlo con responsabilidad? Es una irresponsabilidad cultivar la tierra a partir de lo agroquímico. No porque soy contra algo, contra la industria, simplemente no se puede hacer de forma responsable. Entonces tenía ya una mirada y una intención que cómo yo puedo, como un agricultor, desarrollar una agricultura que me permita hacerlo con responsabilidad. Y algo también que para mí, al final de la tarde, la intención es enfocar más esto, se abre la posibilidad de un lado, si estamos hablando que yo puedo trabajar de una forma más completa como un ser humano, estamos hablando entonces de una biografía. Yo tengo una biografía, todos nosotros tenemos una biografía, camino que llegamos y también un destino. ¿Cuál es mi destino dentro de esta práctica agrícola? Y esto hacer como un matrimonio, una relación también con la biografía y el destino de la tierra. La biodinámica para mí abrió la posibilidad de hacerle esta pregunta, ¿cuál es el destino de la tierra como un todo? Pero también podemos hacer bien particulares, ¿cuál es el destino de Contrica? ¿Cómo se pronuncia? Contreras. Gracias, perdón. Pero esto, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la biografía de una viña, de una finca? Y cómo yo puedo estar atento a percibir su camino y contribuir y dar la condición para que ella pueda seguir su camino. No tanto lo que lo quiero, es una charla, una conversación. Y junto con estas imágenes, me gustaría traer 3 otras imágenes. Ya un poco lo que hice antes, relacionar con los retos o las cuestiones actuales. Porque al final estamos en Latinoamérica en 2022. ¿Se puede hacer lo próximo? Este es un cuadro y pienso que en la charla online año pasado ya ha pasado esta figura. Es una pintura de Edvard Munch que fue pintada al final del siglo XIX, conocido como el Grito. ¿Sí? ¿Grito? Pero este no es el título original. El título original de esta pintura fue un título alemán que se llamaba Der Schrei der Natur, que puede ser traducido como el grito de la naturaleza. Y solamente después se quedó solamente como el grito. Y muchas veces esta imagen es como una imagen del sufrimiento de la alma humana hoy y antes. Y como toda obra artística universal, sí, se posibilita una interpretación profunda y múltiple, sí. De hecho, se puede decir, esto es una imagen hoy de antes de un sufrimiento anímico humano, pero también el sufrimiento, el grito de la tierra. Y me gustaría leer lo que Edvard Munch escribió sobre la vivencia, la experiencia que llevó ellos a pintar este cuadro. Entonces, en 1892, caminaba con 2 amigos, y aquí se puede mirar dos personajes aquí. Caminaba con 2 amigos, el sol estaba se poniendo, cuando de repente el cielo se tornó rojo sangre. Y yo me detuve y me apoyé contra una cerca, me sintiendo inexplicablemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se esticaban sobre el fiord negro a su lado. Mis amigos continuaron caminando en cuanto yo me quedé para atrás, temblando de miedo. Entonces yo oí un infinito grito en la naturaleza. Y tenemos que llevar esto muy a serio. No fue una imaginación. Pero al final del siglo XIX era algo tan extraño, principalmente a partir de la ciencia que estaba justamente dominando toda una mirada y relación, justamente una mirada
particular de ese hablar, de ese pensar, de se relacionar con la naturaleza, donde justamente no hay nadie adentro ahí para gritar. Son causa y efecto. Son cosas mecánicas, no hay algo ahí interior para gritar. En Munch se puede decir que se cruza un umbral y empieza a escuchar algo. Hoy ya no es tan extraño decir que estamos escuchando el grito de la naturaleza, los gritos de la gente sufriendo. Desde los movimientos de muchos jóvenes como Greta Thunberg, pero ya antes de Greta tenía muchos jóvenes, o también no importa la edad, cada vez más la gente está acordando para los sufrimientos de la tierra. Un libro que me marcó mucho cuando tenía 17 años, algo así, de Leonardo Boff, un franciscano de Brasil, que se llama El grito de la tierra, el grito de los pobres. Entonces hoy ya no es tan extraño, pero para mí la pregunta es, si de hecho estamos escuchando este pedido de la tierra, lo que ella está pidiendo, o que los suelos de nuestras viñas, de nuestra finca, están pidiendo de nosotros, o que la uva está pidiendo de nosotros, o que la gente, los niños oyen. Y cómo yo puedo de hecho escuchar y desarrollar el lenguaje que va a me permitir entrar en una charla, en una práctica, una conversa. Y no necesariamente, y esto para mí es fuerte, no necesariamente porque yo tengo un buen corazón y estoy haciéndolo preparado con intención gigante, buena, positiva, que mis acciones pueden ser de hecho buenas para la tierra. No estoy hablando mal de preparado, pero amor de Dios. Pero no necesariamente porque tenemos un buen corazón, esto es suficiente hoy. Y para mí, la experiencia que tengo, que ya no es suficiente un buen corazón, algo más es necesario. Se puede para lo próximo. Un ejemplo. Y la gente que miró esto, pienso que también mostré esto en Chile seguro, pero no me recuerdo en la presentación online. Entonces, si ustedes ya miraron esta imagen, respeten lo otro. Pero lo que aquí, ¿o qué es esto? ¿Perdón? Un candado. Un candado. ¿Y está aprendiendo qué este candado? Nada mismo. ¿Ah? Nada. Nada. Una idea. ¿Qué idea es? Una idea cerrada, de no salirse de... Sí, pero la idea está aquí, no se puede aprender la idea. Sí se puede, pero aquí se está aprendiendo algo físico. La molécula de carbono. La molécula de carbono. Yo estaba haciendo una charla en una universidad en Inglaterra, que se llama Coventry University, que tiene un departamento de agroecología muy fuerte. Y después estaba caminando en el corredor y tenía una acuarela de este tamaño. Y cuando miré esta imagen no entendí lo que estaba mirando. ¿Qué es esto? Y después, sí, un candado cerrando el carbono. Y dice, qué locura. Pero si empezamos a abrir los ojos, nuestro lenguaje de muchos proyectos con buenas intenciones, donde el foco central es secuestrar carbono. Vide claro todas las cuestiones climáticas los retos climáticos que tenemos hoy, y se sabe que, claro, CO2 es uno de los gases de efecto estufa. Entonces se ya desarrolló todo un lenguaje, una relación, donde muchas veces el foco es secuestrar el carbono. Pero es algo violento, el secuestro. Y se va a la próxima imagen, por favor. En 2015, ONU y a través de la FAO se eligió como siendo el año del suelo, como solamente 2015, ya no es más 2016, 2017, son otras cosas. Gracias a Dios que hoy estamos todavía hablando de suelo vivo, aquí. Pero muchas publicaciones, conferencias salieron en 2015 hablando del suelo. Y aquí se tiene como una cartita con la función ecológica del suelo. Y se puede mirar como cuestiones culturales, regulaciones climáticas, ciclaje de nutrientes. Y aquí está escrito secuestro de carbono. Si tiene dos árboles, un círculo con CO2 dentro, una flecha, ¿sí?
una flechita para los árboles, otra flechita para los CO2, y aquí una flechita para abajo, para la tierra, y aquí se tiene la letra C, carbono, con una corriente de hierro y una pelota de hierro, prendiendo el carbono. Pero lo que es interesante, entre muchas cosas ahí, es que primero se habla de una forma intercambiable sobre el carbono. Arriba está CO2, dióxido de carbono. Abajo estamos prendiendo carbono. Pero tenemos monóxido de carbono. Carbono es algo, se tiene el grafite, se tiene diamante. El carbono va a expresar de distintas formas. Pero no, se pone todo junto dentro de una maleta y secuestramos todo. Y se puede decir, Bruno, tú le gusta la poesía, le gusta hablar así. Esto, somos gente práctica, queremos cambiar las cosas, la tierra está muriendo. Pero es tan fuerte, no solamente hablamos así, hoy ya se tiene toda una generación de jóvenes que crecieron con estas imágenes. Y es tan fuerte que no solamente hablamos así, como esto ya empieza a ser parte de nuestro imaginario. Como aquí estás demostrando esto. Y la pregunta es para mí, no tanto si esto es cierto o es equivocado, si esto es una idea saludable o una idea enferma. ¿Y cuáles son las consecuencias para el elemento carbono, su destino? ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestra relación con el carbono cuando mucho del enfoque se da con esta relación? Entonces aquí es un ejemplo, y hoy el compostaje, y qué bueno que se tiene tanto interés de hablar con sobre compostaje, pero hoy se tiene mucho proyecto, la compostaje con el enfoque final de ser esto. Pero para mí no me parece un camino tan saludable. Y quería traer más dos imágenes para dialogar con esta cuestión contemporánea que estamos. Y no son imágenes que fueron escritas tan de ahora, pero también no son del siglo XV. Uno, y la intención es traer una otra posibilidad de relación y pregunta más que respuesta. Una es de un libro de Kakuzo Kakura, que escribió el libro del té. No sé si alguien había leído este libro, el libro del té, un libro donde este filósofo japonés tuve una descripción de la ceremonia del té japonés, que es algo realmente muy profundo. Y tanto la arquitectura del ambiente, la atmósfera del ambiente, la forma de servir el té, de cómo hacer el té, algo que pienso que el mundo del vino puede dialogar mucho con una cuestión artística, cultural. Y en este libro, que es muy, muy pequeño, en un momento, Kakura escribe el siguiente: usted había notado que las flores silvestres están se tornando más raras a cada año que pasa. Quizá ellas migraron para el cielo. No, perdón, no hay oportunidad. Usted había notado que las flores silvestres están se tornando más raras cada año que pasa. Quizá sus sabios maestros le dijeron para partir hasta que el hombre se torne más humano. Quizá ellas migraron para el cielo. Usted había notado que las flores silvestres están se tornando más raras a cada año que pasa. Quizá sus sabios maestros le dijeron para partir hasta que el hombre se torne más humano. Quizá ellas migraron para el cielo. Interesante que la primera cosa es la pregunta si habían notado el desaparecimiento de las flores, que están se tornando más raras. Y podemos pensar sobre las abejas, lo que está pasando, el desaparecimiento de las abejas. O podemos pensar el desaparecimiento de ríos, culturas, tantas cosas que están se tornando más raras. Y ahí viene algo radical. La creación, la naturaleza
a espera que el ser humano se torne más humano. ¿O qué es esto? ¿Y cómo yo puedo, en mi práctica agrícola, relacionar con esto de una forma concreta, práctica? No solamente tener una idea guapa, una idea potente, pero que de hecho yo puedo desarrollar un camino que esto es una realidad. Y otras personas hablaron sobre esto. La creación, la naturaleza, a espera que nosotros seamos más humanos. ¿Y cuál posiblemente son cualidades esta humana que la Tierra está a espera? Y junto con esto, Ita Wegman, que fue la fundadora de la medicina antroposófica, junto con Rudolf Steiner, en 1929 escribió un ensayo que se llama El misterio de la Tierra. Y justamente en este ensayo ella escribió sobre la relación entre el ser humano y la Tierra, el destino de la Tierra y el destino del ser humano, de una forma muy profunda y extremadamente contemporánea. Y en este ensayo ella escribió algo como: la naturaleza está se transformando en la imagen caótica del ser humano. ¿Cómo es posible de se notar en las anomalías y catástrofes? Nosotros percibimos esto en los espejos de la naturaleza sin perceber lo que lo vemos es nuestro propio reflejo. La naturaleza está se transformando en la imagen caótica del ser humano. ¿Cómo es posible de percibir en las catástrofes y anomalías? Nos percebemos esto en los espejos de la naturaleza sin tener la conciencia que lo que vemos es nuestro propio reflejo. Esto también para mí es algo radicalmente diferente de pensar que el ser humano es un virus, un cáncer de la Tierra, solamente un agente de destrucción. Pero se cambia, de un lado se tiene esta imagen de la naturaleza, la Tierra, a espera que de una cualidad humana, y al mismo tiempo pone de hecho el ser humano en el epicentro de todo, de la catástrofe, pero también ahora ojalá podamos encontrar caminos, pero se cambia la cuestión y ahí se puede entonces también hablar no tanto de concertar la Tierra como si ella fuese una cosa y concertar los climas, como si fue algo que solamente estamos con el programa equivocado, pero justamente la posibilidad de una otra conversa, de una otra relación. Entonces con todo este fondo, con este pensamiento de realidad, que me gustaría ahora de hablar específicamente sobre compost. Yo no noté qué hora que empecé. 9:30. 9:30, bueno. Bueno, la compostaje es un evento en una viña, es un evento en una finca, realmente un evento. Es un evento biológico, un evento químico, bioquímico, físico, donde de repente juntamos orujo, escobajo, guano, en proporciones que no se pasan en la naturaleza. Es un evento cultural, como toda la agricultura. Es un evento social, y esto voy a hablar más tarde, dentro de una finca, de una viña. Es un evento social, es un evento político, extremadamente fuerte, más do que nunca, hablando sobre la autonomía y la soberanía de los agricultores. Y también es un evento espiritual. Entonces también gustaría de proponer un otro título para la charla: la compostaje como un acto de libertad. Se puede. Y la compostaje
como toda la naturaleza, como todos los biomas, como las diferentes plantas, animales, tiene su lenguaje. Y la manera que un compostaje se expresa aquí en Argentina, en Mendoza, o se va a expresar en Chile, o en California, Brasil, nordeste de Brasil, de un lado va a estar hablando el mismo lenguaje, pero al mismo tiempo no. Y cómo yo puedo desarrollar tremenda flexibilidad y relación personal con el proceso, que yo puedo justamente caminar en estos distintos lugares. Y para mí siempre esta es una cuestión, cuando me invitan para viajar y en un lugar que yo no puedo, siempre pienso, qué locura, ¿no? Yo no conozco la gente, no conozco la tierra. Me recuerdo la primera vez que fui a trabajar con orujo, tenía esperanza con guano de vaca, pero orujo, lo más con la uva de mi casa que yo comí. Y me encuentro diante de una situación como esta, por ejemplo, donde toda una vida con preguntas, retos, expectativas, y queriendo soluciones o queriendo caminar para otro camino, y yo estoy la qué locura. ¿Cómo yo puedo reconocer este proceso? Estoy escuchando a la gente hablar, estoy preguntando y estoy mirando. Y justamente algo de las muchas cosas profundas que Rudolf Steiner habló en estas 8 conferencias, que al final, después de esta carta de Immanuel en Janeiro, al final en junio del mismo año se logró la conferencia agrícola. Y en esta conferencia Rudolf Steiner habla sobre la necesidad de tener una relación personal con el guano, una relación personal con el proceso de compostaje y claro, después una relación personal con toda la finca, con todo el proceso agrícola. Y nuevamente es una idea guapísima, pero como de hecho cuando tengo 2 horas, 300 toneladas de material, una pala frontal, ¿cómo que yo hago esto real? Yo ahora quiero mostrar un poco de alguna imagen, todas las fincas o viñas que yo trabajé, para tener un poco de distinta posibilidad de expresión. Sí. La anterior era Chile, aquí 2 horas y 30 norte de Manhattan, estado de Nueva York. Una área que temperatura niega en el invierno como menos 20, menos 25. Allí vivía antes de volver a Brasil, trabajando en el Nature Institute, que era un instituto de fenomenología goetheanista, y trabajé con una colaboración con esta finca biodinámica. Y esto, puede llover mucho en el invierno, una finca que tiene como 60 vacas para leche, pero también tiene un restaurante, es una finca bien compleja de 300 hectáreas, algo así. Y bueno, ahí tenemos una expresión que estaba pasando. Con mucha nieve en el invierno, puede nevar hasta aquí. ¿Se puede ir lo próximo? Aquí el medio oeste del Estados Unidos, Wisconsin, casi en frontera con Canadá, otra situación. ¿Sí? Aquí una pila hecha a mano en Chile, una otra situación. Normalmente la misma finca en Nueva York, pero fue en otro momento, otra estación del año. Sur de la Alemania, la misma finca de Nueva York, en otro momento, otro proceso. Sur de la Alemania, otra finca, también con 60 vacas, diferentes materiales que tenemos disponibles, ¿sí? Inglaterra, también toda la biodinámica, una pilita hecha a mano en Nueva York, la finca en Alemania y Wisconsin. Ahí. Perdón que fue tan rápido, pero no tenemos tanto tiempo, ¿sí? Pero vamos a volver a estas imágenes a lo largo de esta charla. Y compost es algo también curioso. ¿Curioso es una palabra? Sí. Porque
muchas veces la gente tiene como una pasión de hablar de compost y hacer compost, y tiene muchos libros y YouTube, se tiene mucho. Pero no necesariamente cuando juntamos todo, el producto final tiene el honor de se llamar compost. Porque dependiendo cómo se quedó el proceso, la verdad podemos tener una bomba biológica tóxica para nuestro suelo. De hecho, no importa que la vaca tenía un nombre, eran felices, tenía un sino, los resultados de su guano, dependiendo de cómo se coordinó esto, puede ser extremadamente tóxico para la tierra y la planta. Entonces, ahora quiero empezar a hablar de, la verdad, dos extremos que yo pude notar viajando en estas distintas fincas de vinas. Y antes de eso, aquí tiene un simple test que se puede hacer de maturación de compost. Esto en un laboratorio donde trabajaba en Alemania. Son vasos de vidrio, 4 pilas de compost hechas de diferentes formas, pero lo mismo guano de la vaca. Y coloqué como 20 semillas de trigo, pero se puede hacer con rabanetes, se puede hacer con diferentes plantas. Y la intención de un lado era mirar la maturación, cuán listo estaba esta compost, pero también mirar si tiene mucho sal, si la semilla buena poder germinar, y también la capacidad de retención de agua. Entonces apenas pude un poco de agua en el inicio y después no pude más agua. Y se puede notar que este vaso aquí, la semilla, un par de semillas nació, pero luego se murió, se quemó. Aquí se germinó bien, pero después empezó a deshidratar y no pude mantener su desarrollo. Y justamente estas dos aquí se mantuvieron bien, cada una con un proceso. Y ahora quiero empezar a hablar de cada proceso. Y esto es un ejemplo para decir lo que hablé antes, que no necesariamente porque yo coloqué lo preparado y mezclé las cosas, que al final yo voy a tener de hecho un compost. Sí, por favor. Entonces, de un lado, lo que se tiene son situaciones muchas veces en las canchas industriales o canchas con volúmenes gigantes, donde se trabaja con máquinas de volteo. Ya de pronto quiero decir que no tengo nada contra la máquina de volteo, ¿sí? Pero son estos lugares industriales tienen municipales muchas veces un control muy rígido con oxígeno, relación carbono-nitrógeno, todo un monitoramiento. Pero muchas veces lo que se pasa es que en 2 meses la pila se volteó 20 veces, 30 veces. En una semana a veces son 8 veces que se pasa con la máquina de volteo. Aquí un ejemplo, una finca biodinámica en México de aspargo con una máquina. No estoy diciendo que ellos están haciendo así. Solamente una imagen de la máquina, ¿se puede, por favor? Esta es una máquina alto propulsionada también, ¿sí? Esta es una finca en Paraná, oeste de Paraná, en Brasil. Y aquí es lo detalle. Se tiene distintas máquinas con distintos modelos, pero generalmente esta es la idea, que se tiene estos dientes y este cilindro está pasando dentro de la pila y está cortando toda la materia, mezclando y cortando. Pero pensamos que esto está pasando en una semana, se pasó 8 veces. No se da tiempo para el desarrollo de los hongos, de los micelios. No se da tiempo para la vida. Entonces, los gestos que se predomina es mucho más un gesto de decomposición mecánica. Hay de cierta forma, algo fuerte, pero hay una brutalización de la materia orgánica. Y esta compost muchas veces está lista en 2 meses, cuando se compra en las tiendas. Tiene un color extremadamente negro y es muy leve. Muchas veces se cumple con todas las estadísticas de análisis cuantitativa, de relación final de carbono-nitrógeno, etc. Pero
Tú puedes sentir en la máquina cuando se toma una pala con este material, que tú no sientes en la máquina, es muy leve. Un otro detalle que voy a hablar más tarde también. ¿Puedo volver? Muchas veces se acaba no haciendo una regulaje del cilindro de la máquina. Entonces los cilindros están se pasando, pero se tiene muchas veces una capa de 10, 15, 20 centímetros que todavía no se volteó. Entonces se tiene una situación anaeróbica de putrefacción aquí. Y dependiendo, no tanto en las industrias municipales, porque tiene un control, pero en una finca o una viña, se había hecho esto, se quedó una capa que no se volteó porque no tuvo una regulación con el cilindro. Llega la hora, vamos a aplicar el compost en la viña, viene la pala frontal, se carga todo esto, pero se cargó junto una materia tóxica. Y no necesariamente tuve los conocimientos que está yendo para el campo. ¿Se puede ir? Hay una imagen que quiero traer, que son justamente lugares organizados, pero quiero dejar más explícito los gestos, porque esto para mí también es algo que la biodinámica abrió puertas y ventanas, que justamente la posibilidad de comprender los gestos de una vina, los gestos de un suelo arcilloso, los gestos de un... Gesto es una palabra, ¿no? Sí. Los gestos de un suelo arenoso o algo así. ¿Y cuál es este gesto cuando estamos trabajando así? De una forma tan eficiente, pero la pregunta si de hecho es eficiente. Pero aquí está de una forma más poética, algo que yo encontré, no era un libro sobre compostaje, pero pienso que deja claro esta relación y podemos pensar la misma cosa cuando hacemos con el vino. Cuando forzamos los vinos a llegar en un lugar que no necesariamente le dejamos tiempo, pero manipulamos la situación. En un parágrafo de Zorba el griego, de Nikos Kazantzakis. Bueno, te pueden ayudar. Recuerdo una mañana recuerdo en la mañana que en la parte trasera de un árbol descubrí un capullo justo cuando una mariposa estaba haciéndole un agujero, preparándose para salir. Esperé un rato, pero tardaba mucho en aparecer y comencé a me quedar impaciente. Me agaché y respiré sobre ella para calentarla. La calenté lo más rápido que pude y el milagro comenzó a suceder ante de mis ojos, pero más rápido que la vida. El capullo se abrió, la mariposa empezó a salir lentamente y nunca olvidaré mi horror cuando vi como sus alas estaban dobladas hacia atrás, todas arrugadas. La desdichada mariposa intentaba desplegarlas. Todo su cuerpo temblaba. Inclinándome sobre ella, traté de ayudarla con mi aliento. En vano. Tenía que ser salido del capullo cuando fuera su momento, con paciencia. Y el despliegue de las alas debía haber sido un proceso gradual, bajo el calor del sol. Ahora era demasiado tarde. Mi aliento había forzado a la mariposa a aparecer prematuramente, toda arrugada. Luchó con desesperación y unos segundos después murió en la palma de mi mano. Y este gesto, cuando no estamos en una conversación, es un monólogo, donde predomina la manipulación y el control. Se pasa en situaciones como el compostaje, cuando estamos haciendo volteo excesivo. No damos tiempo para los hongos, no damos tiempo para las bacterias.
Pero esto también con la vina, con las vides, con el suelo. Lo que hacemos con los niños es brutal hoy, más do que nunca. Entonces, esto es un extremo. ¿Se puede? Lo otro extremo, y esto se predomina más, es la clásica pila de compost, la lasaña, la capa mojada y la capa seca, la capa de nitrógeno y la capa de carbono. Y hace las pilas con atención hacia no. Mucha de la literatura biodinámica se habla sobre este proceso. Aquí, más de 20 años atrás, en los bosques de Atlántico de Brasil, entonces una capa de esterco con bananicultores, la capa de hoja seca, de carbono, ¿sí? Aquí se deja bien clara, una escala pequeña, ¿sí? También tiene situaciones donde el proceso no es tan bien hecho y organizado, se queda, y esto se pasa mucho, no necesariamente porque la gente tiene ganas de hacer así, pero una cuestión de organización. La cancha de compostaje es como la cancha de la basura, de yetos, se saca todo allá. Y empieza a tener situaciones aleatorias. Aquí tiene una concentración de manzana, aquí está más seco, guano allá, ¿sí? Y después se coloca una capa de paja, se ponen los preparados biodinámicos para los practicantes de la biodinámica y se vuelve la espada, y volvemos 6 meses después, 7 meses, 1 año después. Esto, por ejemplo, era un centro de educación biodinámico en Estados Unidos, así que los chicos estaban haciendo. Pero aquí se tiene una pila que se olvidaron. Sí, lo próximo. Aquí también, una finca en Connecticut, en Estados Unidos, todo esto son pilas. ¿Sí? Ahí una pila, una finca biodinámica en Francia. Y yo quiero mostrar una imagen y voy a hablar sobre los procesos que están pasando en estas pilas. ¿Sí? ¿Puede? La pila que miramos en el inicio. Esto es la finca en Alemania que yo vivía, pero no trabajaba. Y yo podía mirar de la ventana de mi cuarto los procesos que se pasó con esta pila. Y yo voy a hablar, ¿sí? Aquí en Inglaterra, y justamente esta finca no solamente tiene muchos animales, pero tiene un restaurante, tiene una escuela y mucha gente trabajando. Entonces, yo conozco los agricultores, un amigo mío, y se quedaba muy enojado porque la gente, estoy llevando material para hacer compost para usted. Y dejaban arriba de las pilas, de una forma caótica. ¿Sí? Y no paraba, y esta es la cuestión, en situaciones de ganado de leche, ganado, otros animales, no tanto para las viñas, es un momento al año que llega el orujo, el escobajo. Pero aquí no se para de llegar material. Ahí está la foto, ¿sí? ¿Sí? Más una. Todas esas son pilas que no se voltearon, solamente se quedó. Fueron hechas con la capa, ¿sí? Ahí. Lo que se pasa es, dependiendo qué material estamos trabajando, con qué sustancia, guano de vaca, guano de pollo, orujo, que sea resto de comida, y hacemos la capa. Y también vas a depender los materiales de carbono, hojas de banana, otras hojas de distinto árbol, pedacitos de madera, que sea. Dependiendo cómo fue la espesura de cada capa, el proceso va a empezar, la vida va a empezar a hacer. Juntamos este material, pero la temperatura fácilmente muchas veces puede llegar arriba de 65, 70 grados. Y cuando esto se pasa, se tiene un consumo gigante de oxígeno y se quema el carbono, ceniza. Y carbono es uno de los pilares para tener el humus.
muchas veces se tiene una concentración muy grande, que sea de tomate o algo con mucha agua. Y se tiene entonces un desarrollo más anaeróbico en este rincón de la pila. No se protege de la lluvia del tiempo, dependiendo de dónde estás. Entonces se perdió oxígeno con la actividad microbiológica. Llovió. Y la paja, por más guapa que sea, no va a proteger de la lluvia cuando se tiene mucha lluvia. Se infiltró la agua y la pila empieza a llorar y se tiene una pérdida de nutrientes, una contaminación del agua bajo del suelo y justamente se inicia este proceso de anaerobiose, anaeróbico, de putrefacción. Los desarrollos de las bacterias son justamente las bacterias denitrificantes que no queremos en nuestros suelos. Entonces tenemos todas las situaciones caóticas y por hacer en capas no hay una comunicación. Una área se quedó más caliente, otra más fría, pero al final se va a tener todo un camino aleatorio, desgobernado, abandonado. ¿Sí? Hay un ejemplo. Y se puede quedar como 6 meses, 8 meses, se hace un hueco, un perfil, y todavía el guano está verde dentro. Ahí puede notar situaciones extremas de humedad, anaeróbicas. Y no importa que los preparados fueron colocados ahí, en estas situaciones. Aquí un ejemplo de una finca también en Nueva York, pero una otra, donde algo que es muy común, se sacó la cama de las vacas, una mezcla de paja y guano de vaca, y se colocó en el rincón del campo con la espajadera, esta máquina que aplica ¿cómo se llama? La máquina que aplica el compost. ¿La que aplica o la que voltea? La que aplica. Guanadora. Sí, se había hecho la pila con la guanadora y se dejaron por toda la primavera, verano, y llegó el otoño. Y cuando fueron a aplicar, ¿sí? Ahí se ve una imagen. También el color se queda negro muchas veces en esas situaciones. Y pesado, ¿sí? La máquina no tenía la capacidad de dejar una cosa uniforme, se quedó toda concentrada. Ahora, si esto es la práctica año a año de una finca o de una viña, que estás aplicando una masa anaeróbica y se tiene situaciones que puede desarrollar sustancias como metano, mercaptán, sustancias tóxicas y una microbiología que no es sana. Y esto que estamos poniendo en nuestro suelo, en nuestra viña, empezamos a traer un disturbio físico, químico y biológico para nuestro suelo, con consecuencia, claro, para la vina, para el café, que sea. Entonces, podemos cambiar las relaciones de potasio y fósforo que pueden subir muy, muy alta. Empezamos a tener una presión de hierbas que no queremos allá, pero ellas están allá porque las situaciones están pidiendo, venga por favor para ayudarme. ¿Sí? Entonces, tenemos estas situaciones que la pila, por más que fue hecha en el inicio, no tuve la conducción de los seres humanos guiando los procesos. Lo mismo que hacer un vino, hacemos todo bien hecho y después volvemos tarde de más. Y esto tiene situaciones tan serias que yo tuve un cafezal en México que estaban perdiendo 50% de las nuevas plantas. Y 98% lo responsable, no el compost o lo guano, pero la situación que se creó, que estaban aplicando esto en los huecos que estaban plantando las nuevas plantas. También una vez en una viña en Inglaterra, en un curso así, el hombre se quedó un poco así y dice, tú puedes venir, por favor, después. Y ellos estaban peleando con su agrónomo, que no era biodinámico, los dueños eran biodinámicos. Y el agrónomo estaba haciendo un trabajo de una mejora química en el suelo
Y los dueños dijeron, nosotros somos biónomos, tenemos que aplicar compost. Y el agrónomo dice, ay, ay, ay. Y empezó a aplicar compost y empezó a frenar los trabajos buenos que estaba haciendo. Y cuando llegué en la viña, no se podía llamar de compost lo que estaba aplicando, por más que se tenían los preparados. Entonces, dependiendo de la situación, compost es una magia, un espectáculo. Pero si nosotros no tenemos las condiciones, a veces son cuestiones económicas, de trabajo de gente, es mejor no hacer. Porque las consecuencias sí pueden ser espectaculares con un conjunto, claro, de otras actividades. Pero si no es bien hecho, las consecuencias de hecho pueden ser muy, muy graves. Entonces, en esta parte hablé de estos dos extremos. Lo que gustaría de caminar es lo que sería algo que no estoy caliendo para una manipulación en un control y no estoy caliendo para el lado de una putrefacción. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta o... Empecé en 9:30, ¿no? Entonces, tenemos como 30, 25 minutitos más. ¿Podemos seguir? Bueno, está. Sí, empezó a quedar caliente. Entonces, y claro, podemos sacar distintas literaturas de compost y vamos a tener parámetros ya comprobados y necesidad de los propios microorganismos. Una relación carbono-nitrógeno, la literatura va a ser de 20 hasta 35 para 1 y lo que predomina es una relación ideal de 30 para 1. Y de la mezcla, pero también cada material va a tener una relación carbono-nitrógeno. Lo mismo con la humedad. Se tiene un espectro de 40 hasta 60%, muchas veces lo que predomina una relación de 50% de humedad. Pero para mí siempre es la pregunta, bueno, yo puedo tener todas estas informaciones. ¿Cómo yo traduzco esto cuando yo tengo 2 horas? X toneladas de material, una cantidad gigantesca de otro trabajo en la viña o en la granja. ¿Cómo yo traduzco esto de una forma que de hecho voy a tener un resultado saludable? Y para mí los cambios fue, sí, yo puedo tomar todas esas informaciones y son importantes, pero es cuando empiezo a adentrar en una relación cualitativa con la sustancia. No solo con la sustancia, pero también con el paisaje donde está mi viña o mi finca. ¿Cuáles son las características de lluvia, de calor, de mi especificidad? Un pequeño ejemplo como esto, cuando se empieza a trabajar así, se tiene también consecuencias positivas económicas. En esta finca, que vamos a ver más imágenes de Brasil, que tenía uno de la máquina de volteo, es una finca de ganado de carne, son 7.000 hectáreas. Y recibí un email del dueño, dice, tengo ganas de hacer un proyecto, son 1.000 millares de animales. Y me mandaste una tabla de Excel con los ingredientes que yo puedo comprar en la región, guano de pollo, vaca, los materiales de carbono, y me mandó junto las análisis de cada uno de estos materiales. Y cuando abrí el email, dije, hijo, yo no entiendo nada. Sí. Y cantidades que quería aplicar gigantes. Y yo dice, por favor, usted no puede mandar a alguien, porque ellos no viven en la finca, y a comprar todo este material de feedlots. Y dice, usted no puede mandar un encargado a hacer huecos en estas pilas gigantes para decir cómo huele, cómo está el color, la edad, cuál es la diferencia, ¿es todo homogéneo o se sacó un tercio 1 año atrás, lo otro 2 años atrás? Sin estas informaciones no podemos hacer nada. Y fue una semana de pelea. No, pero tenemos 2 meses, tenemos que aplicar, la lluvia va a llegar. Sí, pero ¿cómo huele? ¿Cómo está la textura? Y al final un encargado había hecho un par de vídeos
Y mirando la foto, los vídeos y haciendo preguntas, al final estaba claro que no valía nada. No se podía empezar los procesos con este material. Y fue una economía brutal. Y claro, ellos tenían muchos animales, entonces decimos, vamos a empezar pequeño y los próximos años ya se puede hacer. Entonces, lo que estoy queriendo enfatizar es que los aspectos cualitativos van a ser mucho más precisos y muchas veces más que los aspectos cuantitativos. No soy contra los cuantitativos, de manera alguna estoy diciendo esto. ¿Sí? Un ejemplo, ¿cómo podemos llegar a una relación más cualitativa? Tenemos aquí guano de vaca y paja de trigo. Y tenemos una relación de este guano. Pero la pregunta es, ¿cómo esto está para mí hoy, aquí? Y siempre me ayudó a preguntar, cuando llega el material, es, ¿quién es vos? ¿De dónde viniste? ¿Cómo fue su vida? Y esto va a me dar ya idea de cómo que yo tengo que trabajar este material en la mezcla. Cuando miramos la vaca, es un ruminante increíble, con un proceso de digestión mágico, con 4 cámaras de digestión, con una capacidad de producción de saliva gigante, una producción de leche, la sangre que pasa en su teta, es increíble. Y también cuando camina, la manera que corta los pastos es con su lengua. Y luego se vas a mastigar este pasto como 50, 60 veces. Y siempre me gusta de hacer esta invitación para la gente que nunca había testiguado esto. Estás ruminando como una monja. Y engüele, ¿cómo se dice esto? Traga. Cuando traga la masa, estás así, meditando, y cuando traga, se para de piscar los ojos. Es como si el universo se quedó paralizado por un par de segundos. Y cuando vuelve la masa, ella vuelve a pescar. Las ovejas hacen esto también, pero la vaca es más impresionante. La nariz de la vaca es lleno de gotitas de agua. Y claro que cuando la vaca, principalmente cuando salió del invierno de comer el feno, empieza a comer lo pasto verde, se escucha la voz está caliente, ¿no? Es papá, es mucho más mojado. Entonces, lo estiércol de la vaca no solamente pasó por esta transformación, lo pasto, de un ser ruminante, pero es un estiércol mucho más mojado. Cuando se mira el estiércol de caballo, son esta pelotita de manzana, no es un ruminante, tiene otra morfología, otra cualidad, otro temperamento, otra potencia, otro proceso de digestión. La nariz está seco, tiene este diente, va a comer los pastos de otra forma. Y claro, su guano es otro, tiene otra cualidad, mucho más caliente. Y ahí las análisis cuantitativas pueden ayudar mucho. ¿Qué predomina en el estiércol de caballo? ¿Qué predomina de cerdo? De pollo. Y lo que es interesante es que muchas veces aquí, por ejemplo, es guano de caballo, vaca, lo próximo. Aquí en esta finca de Brasil, guano de vaca. Pero cuando se mira la consistencia, no es guano de vaca más. Ya tiene 2 años, ya se pasó por una transformación. Tiene otra consistencia. Sí, salió de la vaca, pero de cierta forma yo no puedo llamar esto de guano de vaca. Tiene otra cualidad. Muchas veces esta es la cualidad de estiércol que noto, lo que pude notar y hablando con la gente aquí en Argentina, pero seguro que ya pude testiguar en Chile, llega como un polvo seco. Y es más barato para el frete, claro. Si tienen los retos, yo voy a hablar esto en la segunda charla más, sobre la posibilidad de escoger mejor la calidad de los materiales que estamos comprando. Pero no es guano de vaca, tiene otra cualidad. Lo próximo.
Y lo mismo también hablando ayer, que muchas veces la gente va a decir que la bosta de caballo es pasto, como se está llena de carbono, pero lo pasto es una cosa, la bosta de caballo es otra. Por más que va a tener pasto dentro de la bosta de vaca, no puedo decir que estoy metiendo pasto en la pila de compost. Tenemos que llevar mucho a serio lo que está delante de nosotros. Y así se puede hacer también para los reinos vegetales. Y se puede cosechar mucho. En Francia no teníamos mucho material allá y empezamos a cortar la grama acerca de los jardines. Y aquí se tiene un material gigante de plantas medicinales como plantago, Aquila milefolio, diente de león. Y en Brasil ahora es un paraíso, la reino vegetal, una abundancia. Pero lo que es interesante es que tenemos una planta que es como, se piensa que en español quizás es lo girasol de México, margaridón llamamos, que tiene un crecimiento muy rápido, increíble. Las abejas, una planta. Y podemos hacer por ejemplo, los jefes de campo dicen, tenemos que colocar mucho margaridón para hacer mezcla. El encargado llega para cortar, pero tiene margaridón que está más seco. ¿Cuál margaridón? ¿Y para qué funciona? Lo margaridón cuando empieza a crecer es como una mantequilla. Está lleno de agua, lleno de nutrientes, pero cuando ya empezó a secar, se lignificó. Ya se cambió, entonces todavía es margaridón, pero ya tiene una función más de carbono, lo otro una función más de nitrógeno. Y podemos hacer un preparo, por ejemplo, de hacer la poda en el otoño para una área que queremos tener margaridón fresco y no tener que también pelear con parte que toma verde, parte que toma... Yo voy a hablar sobre esta organización. Lo mismo es mamona, ¿es otra planta? Mamona castor oil. Que se hace castor oil, castor plant. Higuería. Ricino, gracias. Ricino. Yo voy a hablar sobre la importancia de mirar en la estructura. El ricino también es otra planta fantástica. Es hueca dentro. Entonces va a tener también un papel importante en la estructura de la pila. Lo que estoy queriendo decir es que tenemos que llevar a serio la cualidad, la forma de los materiales. ¿Puede, por favor? Podemos trabajar con las leguminosas y junto con el manejo de la leguminosa en la viña, en la finca, cosechar parte de ese material para hacer compost. Esto en Alemania. Esta es esta es una finca biodinámica en Illinois y una finca que tiene un CACA en su tiempo más glorioso, que tenía 1.700 cestas por semana, un lugar muy intenso. Los dueños, una figura, le encantan las máquinas grandes. Y compraba parte del guano de vaca para hacer su compost. Y los vecinos, era una finca de caballo, que llegaba mucho más como regalo paja do que pelotas de guano de caballo. Y hablando sobre la cuestión de lo manejo total, decíamos, bueno, vamos a cosechar, porque tenía un proceso de abono verde increíble. Cosechamos parte de ese abono verde para mezclar con la paja y los guanos de caballo. Y la idea era cosechar 1 hectárea. Y cuando llegué, porque vivía 2 horas de ahí, fueron 13 camiones, 14 camiones de material. Una cantidad gigante. Y aquí se puede mirar la paja con caballo, un poco de estiércol viejo y lo material. Estaba tan fresco que cuando se apretaba se salía el jugo. Lo que fue la primera decisión. Yo estaba muy preocupado que las temperaturas van a subir muy rápido. Guano de caballo que tiene esta tendencia, paja y con un aporte de agua y nitrógeno altísimo. Entonces, hidraté
justamente no la paja, porque el agua no va a quedar en la paja. Yo hidraté lo que estaba ya mojado, con la idea para asegurar esta agua, para ahí empezar la mezcla, que yo voy a hablar sobre la cuestión de la mezcla. Ahora yo estoy trabajando sobre las cualidades de los materiales y posibilidades que podemos tener. ¿Sí? Ahí está una imagen después que las pilas fueron hechas. Ahí mi hijo con el margaridón, cosechando, hacer pila a mano. ¿Sí? Pues se puede trabajar con algas de agua dulce. En Wisconsin recibimos en una finca 70 toneladas por semana que los municipios cosechaban de los lagos, pero se puede trabajar también con distintas algas. Pero de saber, estoy trabajando con este material, ¿sí? Y tenemos todo un universo de materiales nitrogenados. Ahora tienen los materiales de nuestra fuente de carbono, lo que ya tenemos naturalmente en nuestra vida, donde podemos recorrer nuevos materiales, ¿sí? Hojas, también esta es la finca que recibíamos 70 toneladas de material, los municipios también nos regalaban hojas. Pero si está trabajando con este tipo de material, es importante hacer un análisis de metales pesados y también herbicidas para no traer un problema mayor. Pero es fantástico. Ahí tenemos los escobajos. Yo voy a hablar más específicamente, claro, porque al final es un encuentro de viticultores, ¿no? Pero también un material muy específico, ¿sí? Ahí ya tenía mezclado escobajo y orujo. Lo próximo. Una cama. Y ahí también ya adentrando un poco en la decisión de cómo escoger lo material. Tanto lo material producido en su propia viña, como lo material que va a estar comprando. Aquí yo puedo ver son vacas jóvenes. Las vacas jóvenes ya tienen una otra cualidad de bosta do que una vaca de leche. Ya es más seco. Y ya mirando, esta es la finca de Nueva York, las vacas están todas limpias. No están con bosta. Entonces yo puedo suponer que la relación carbono-nitrógeno aquí va a estar más alta. Mucho más paja, feno do que estiércol. Y esto ya estoy mirando. Aquí, lo mismo lugar. La primavera llegó, los agricultores ya no tienen que poner tanta paja, se cambió la situación de los mismos lugares. Se encurtó la relación carbono-nitrógeno. Entonces yo no puedo ser como una extensión de mi máquina y sacar como si fuese la misma cosa antes. Lo próximo. Ahí son una vaca de leche, otro material. ¿Sí? Y también lo ambiente, lo que el ambiente ya proporciona naturalmente, independiente si es aquí o en cualquier otro lugar del mundo, y que yo puedo introducir en mi vida para ayudar a hacer mi composición. Lo próximo. Bueno, algo importante, tanto para el nitrógeno, lo material nitrogenado, pero especialmente para lo material de carbono, es la forma y el tamaño. Entonces es importante reducir los tamaños del material de carbono y lo que estamos haciendo es aumentando la superficie. Las bacterias van a poder adentrar más eficientemente. Y se puede hacer esto, no hay una regla, un dogma. Vas a depender qué máquina que yo tengo, cuánta gente. Y hay diferentes posibilidades, pero todo este material en Francia estaba en un rincón porque los agricultores pensaban que no se podía trabajar con ellos. Dice, no, viene, introducimos esto. Lo próximo, ahí en Alemania es un flare mower, que es una máquina que está cortando este material. Entonces hacíamos una capa grande de material carbonado y pasamos con nuestra máquina. Lo próximo, aquí es en Paraná de Brasil. Esto es los wood chips, esto es de eucaliptos. Los wood chips, ¿cómo se llaman? Los chips, sí. Los chips son una alta relación de carbono, pero por su cantidad extrema de lignina, este carbono no está disponible para los procesos de compostaje en el inicio.
Entonces la función de los chips es mucho más una función estructural de traer aire, porosidad, do que una función de carbono. Lo mismo, la semilla de la uva tiene una cantidad grande de nitrógeno, pero también tiene mucha lignina y este nitrógeno no está tan disponible en el inicio. Y entonces tiene que tomar este cuidado. ¿Sí? Lo próximo. Ahí también en escalas grandes o pequeñas, los procesos, los principios son los mismos. Reduciendo los tamaños, pero no se puede mezclar, por ejemplo, guano de vaca fresco con polvo de madera, acerín. Matemáticamente llegamos a 30 para 1, pero de un punto de vista de mezcla es una catástrofe, no va a tener la posibilidad para tener aire. Ahí mi hijo también, lo margaridón. Sí. Una maquinita, ahí estamos haciendo con la maíz en Brasil. Mi jarro, el tiempo. Yo voy a introducir solamente el inicio de los 4 elementos y hacemos una pausa porque me siento a veces con una máquina de volteo, ¿no? Hablando así. Y junto con la cualidad de los materiales, es mojado, con el olor, que para mí siempre encanta estar con las viñas porque la cualidad ya pertenece más a este mundo, lo que hacerse en otro tipo de cultura no es tan llevado a serio. Son los 4 elementos y estos son clave. Esto es un conocimiento ya de los griegos antes y que Rudolf Steiner renovó la posibilidad de trabajar con los 4 elementos, que son los procesos de calor, aire, agua y tierra. Y podemos tener una mirada extremadamente física de estos elementos, pero como antes, pero de una forma moderna, podemos de hecho mirarlo como entidad, como agentes de transformaciones. Y los 4 elementos se pueden mirar en mi paisaje y se preguntar cuál es el elemento que predomina aquí, en esta viña. Calor, aire, por ejemplo en Nueva York, de hecho era la agua con la cantidad de nieve que se caía y el frío. Y la idea es traer una armonía, no es tanto traer una homogeneización, porque cada lugar va a tener su identidad. Pero ¿cuál es los factores limitantes, los elementos que está más limitante? ¿Cómo yo puedo traer un equilibrio en mi paisaje? Y lo mismo para cada material. Este material tiene una relación más con aire, como los chips. Tomate, por ejemplo, y no necesariamente agua es siempre en la forma líquida. Tomate es agua que yo estoy trayendo para mi mezcla de compost. Y la agua puede apagar un fuego, pero también la agua puede empezar un proceso de calor cuando yo tengo una mezcla de paja y guano y me pongo la humedad. Entonces, y ellos están siempre trabajando juntos. Y se puede también mirarlo y ellos están haciendo la transformación de la vida de la pila, los 4 elementos. Y lo primero elemento que se nota es lo calor. Pienso que podemos hacer la pausa un poco más temprano para tener un respiro y yo voy a dar después de la pausa la continuidad para este proceso. ¿Todo bien?